El estudio me parece importante por básicamente dos razones. Hay un equipo de alto nivel, integrado por la academia, por investigadores brasileños. Hay un equipo que está estudiando el caso de Brasil en forma particular, pero hay otro equipo de consultores internacionales que son profesionales muy destacados, de muy alto nivel, que van a estar a cargo de hacer los casos, los 8 casos que se van a hacer en cada uno de los países. En este proceso nos parece clave aprovechar el esfuerzo para profundizar el análisis nacional, como se está haciendo en el caso de Brasil, es decir, profundizar el análisis nacional de México, de Costa Rica, de Ecuador, etcétera, para animar la discusión y reflexión nacional y después avanzar hacia una síntesis que integre las especificidades, las cosas comunes que tiene el conjunto de países del continente americano, de forma tal que podamos tener una intervención mucho más amplia, digamos, ¿no? Una propuesta mucho más fuerte, tanto en los países como a través de los distintos dispositivos de integración de las distintas regiones y de las instituciones. Es decir, nosotros desde el IICA, este estudio es muy importante porque nos ayuda a precisar y a definir y a darle más vigor a los esfuerzos que, por ejemplo, el programa Agricultura, Territorio y Bienestar Rural está haciendo en apoyo a los países de las Américas, ¿no? Este es un tema, toda América Latina tiene muchas diferencias, por supuesto, pero tiene muchas cosas comunes. Entonces, todos los países de América Latina, prácticamente sin excepción, todos, la economía crece y crece a tasas muy altas. Sin embargo, los rezagos del mundo rural son también destacados, digamos. Entonces, obviamente con las políticas convencionales, con las políticas sectoriales que históricamente hemos estado trabajando, no vamos a sacar al mundo rural del estado de postración en el que se encuentra. Entonces, poner esta discusión en el tapete, en todos los ámbitos, nacional, multinacional, regional, en todos los foros, es fundamental, porque eso nos va a permitir definir con más claridad las políticas públicas para el desarrollo de esos territorios rurales que están como blindados, es decir, que el crecimiento de la economía de los países no les hace cosquillas, digamos, ¿no? Y por eso pensamos que esta es una discusión vital para hacer del mundo rural un asunto estratégico para la economía y la sociedad de los países de las Américas. Es decir, hacer este tema un asunto vital y que se vea el mundo rural no solo por los alimentos que produce o por los agricultores que existen. Como se ha discutido acá, la población del mundo rural es diversa, es variada, tiene una composición, no hay solo agricultores ahí, ¿no? Hay barberos, hay albañiles, hay artesanos, hay iglesias, hay una composición mucho más variada, y entonces se requiere darle a esa población las condiciones para que puedan prosperar y ser ciudadanos de primera, como son los demás ciudadanos de cualquier país. La verdad, en el ideario convencional, lo rural es sinónimo de atraso, es sinónimo de marginación. Lo rural es una mala palabra para casi, ¿no? Es decir, nadie quiere ser rural porque significa analfabeto, pobre, miserable, sucio, etc. Entonces, la sociedad le ha imprimido significados a los términos, ¿no? Entonces, el paradigma de todo mundo es lo urbano. Lo urbano significa moderno, culto, educación, etc. Lo rural significa pobreza, atraso, marginación. Entonces, me parece que se requiere ajustar, modificar ese patrón de pensamiento, porque las políticas también han querido hacer de lo rural lo urbano. Entonces, y el indicador de progreso es, entre más urbanos sos, más progresos, ¿no? Y yo creo que cada espacio tiene identidad propia y tiene interconexiones propias, y no se trata de al final de cuentas, tener ciudadanos de primera en todo el país. Es decir, se trata al final de cuentas
que cualquier persona que nazca en cualquier ámbito, en cualquier territorio de un país, tenga las mismas oportunidades de crecimiento personal, de desarrollo de oportunidades que tiene cualquier otro. No puede ser que alguien de Recife tenga menos oportunidades que alguien de Brasilia, o alguien de Sao Paulo, o alguien de Río. Entonces se trata de que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades o bien oportunidades equivalentes para su propio progreso. Sin eso no va a haber desarrollo nacional, ¿no? Entonces lo rural no es una discusión bizantina entre si es rural o es urbano, es una discusión que muestra la interconexión, la interdependencia. No existe lo urbano sin lo rural y no existe lo rural sin lo urbano. Y el mundo rural tiene un conjunto de funciones que no son solamente producción primaria, producción agrícola, es servicios ecosistémicos, es cultura, es gobernabilidad, ¿no? Es democracia, es construcción de ciudadanía, es un espacio también de construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, de eso se trata, que haya una comprensión nacional, digamos, ¿no? Y en consecuencia haya políticas públicas que incorporen a esos territorios rurales a la dinámica de prosperidad, de progreso que tiene el país entero. Lamentablemente es un patrón común, es decir, si uno ve el conjunto y encuentra muchas diferencias, como he dicho, pero también hay muchas similitudes. Insisto, es decir, en este periodo, en los últimos 10 años, toda América Latina está creciendo. Es decir, los países, vos ves los indicadores macroeconómicos de todos los países de la región y les ha ido bien, ¿no? Es decir, en términos económicos hay progreso económico, ¿no? Lo que no hay es inclusión social y económica de los pobladores, especialmente de los pobladores rurales. Entonces uno ve Perú, hay un boom de crecimiento de la economía, Brasil también, Uruguay también, Costa Rica también, o sea, hay un crecimiento importante. Sin embargo, si uno ve los mapas de colores de esos países, es un mosaico de colores. Es decir, la prosperidad llega a determinados sectores, ¿no? Y hay territorios donde no llega, simplemente, ¿no? Porque no hay políticas de desarrollo de esos territorios para incorporarlos a la dinámica general. Entonces, me parece que este es un tema que compartimos. Por eso que estamos sumamente interesados en un estudio de este tipo, ¿no? Porque es un estudio que involucra a Brasil en detalle, pero involucra 8 países. Y en la siguiente etapa queremos involucrar a todos los países del continente. Bueno, LECADER es un instrumento de la integración centroamericana. En Centroamérica, 8 países, incluyendo Centroamérica, más República Dominicana, o sea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, forman un consorcio de países como Mercosur, digamos, ¿no? Un consorcio de países que crearon el sistema de integración centroamericana. En el marco del sistema de integración centroamericana, los países se pusieron de acuerdo en armar la estrategia centroamericana para el desarrollo de los territorios rurales. Esa estrategia sufrió todo un proceso de concertación en los países, de consultas a grupos indígenas, mujeres, jóvenes, políticos, gremiales, sector empresarial. Es decir, una amplia consulta y los 8 países, se pusieron de acuerdo para suscribir esta estrategia que fue firmada por los ministros de Agricultura y después fue ratificada por los presidentes de la región. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se ha creado una comisión presidencial para atender el tema del desarrollo territorial. En el caso de El Salvador, en una secretaría de la presidencia se ha lanzado un programa que es equivalente a uno que hay en Brasil, un programa que se llama Territorios de Progreso, ¿no? que se parece al del Territorio de Ciudadanía de Brasil, ¿no? Que está empujando lo que está planteado en la ECADER. En Costa Rica se está creando un instituto de desarrollo territorial para hacerse cargo de la instancia de políticas y de puesta en marcha legal. Entonces, en cada país con ritmos distintos, digamos, se va creando las condiciones para eso. No es una estrategia de un gobierno, es una estrategia supranacional de 30 años, ¿no? O sea, es una estrategia que está pensando en un horizonte de largo plazo y que se está encarnando en los actores sociales. Es decir, está encarnando en el soporte de la institucionalidad público-privada, pero principalmente en la sociedad, para que la sociedad sea la que le dé continuidad y eso. Entonces, la idea es que el ámbito supranacional es una fuerza que empuja. El ámbito nacional es una fuerza
que también promueve y empuja. Y el ámbito territorial, con los grupos sociales, es una fuerza que empuja. Entonces tenemos empujes, fuerza, que no siempre es armónico, por supuesto, chocan de repente, ¿no? Pero son fuerzas que empujan, que van movilizando este formidable esfuerzo que está haciendo estos países del SICA. En estos países la situación es muy similar al resto de países de América Latina, ¿no? Entonces, el estudio de ruralidad estamos haciéndolo en Costa Rica, es uno de los casos, ¿no? La idea es que los hagamos en los 8 países, ¿no? Y que la discusión que vamos a ilustrar con el caso de Costa Rica, la discusión de Costa Rica, que nos sirva para animar en el país, en ese país, la convicción nacional de que hay que apostarle más fuertemente a este proceso. Es decir, tenemos que pasar por un debate, obviamente por una reflexión, por un análisis, pero tenemos que rápidamente transitar hacia políticas públicas nacionales. LECADER es un ámbito regional, supranacional, como dije, es un instrumento de la integración centroamericana. Sin embargo, esto tiene que expresarse en cosas nacionales, es decir, es en los países y en los territorios donde se cambian las cosas. Este es un mecanismo, el instrumento de integración regional es una fuerza que empuja solamente, pero son las instituciones nacionales, públicas y privadas, son las políticas públicas nacionales las que van a modificar la realidad de esos países. Entonces, en el caso particular de Costa Rica, este ejercicio lo vamos a desarrollar y llevar a la discusión, reflexión, como se está haciendo en las sesiones de acá. Y posteriormente vamos a incorporar a los demás países de la región para tener más instrumentos de esto. Y queremos al final de los estudios tener una iniciativa de políticas públicas para el desarrollo de los territorios rurales en el marco del ECADER, que es lo que pretendemos para los demás países de las Américas, es decir, tener una nueva generación de políticas que no sean las sectoriales clásicas, sino políticas públicas de desarrollo de los territorios rurales, ¿no? Esas políticas públicas o esa generación de políticas públicas de desarrollo de territorios rurales más las sectoriales, creemos que va a hacer la diferencia en estos países.